Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por Buenas venir tardes. a esta charla. Bueno, mi nombre es, para los que no me conocen, Luis Calabria, ella es Virginia Morrone. Ambos trabajamos en el Laboratorio de Simulación y Juegos, acá en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, la idea es un poco contarles sobre el uso de realidad virtual en la educación. Nosotros hace un poco más de un año venimos trabajando con esta tecnología. Bueno, decidimos el año pasado hacer algún proyecto educativo aplicando esta tecnología en la educación y empezar a chocarnos con algunos problemas que, bueno, el uso temprano de una tecnología que está resurgiendo después de varios años, bueno, trae desafíos bastante interesantes. Bueno, la idea es hacer una aplicación que la tenemos allá, que después, si alguno quiere, la puede probar. Se llama Oculus Dino, que es un recorrido por un parque jurásico, ¿sí? En donde pueden aprender, digamos, de alguna forma sobre cómo vivían los dinosaurios hace unos cuantos miles de millones de años atrás. Bueno, vamos a empezar un poco por la charla, la estructuramos de, bueno, empezando qué es la realidad virtual y cómo se puede aplicar esto en la educación, y al final vamos a ver algunos ejemplos que hay en el mundo que se están empezando a desarrollar y bueno, hablar un poquito sobre el proyecto que se realizó este año. Bueno, ¿qué es la realidad virtual? Si lo tenemos que definir es una aplicación, puede ser, que se corre en computadora y lo que recrea es un entorno virtual, ¿sí? Que puede ser basado en algo real o en algo imaginario, ¿sí? Y en donde la persona queda inmersa dentro de ese mundo 3D, ¿sí? Y se siente parte de él. Se pierde un poco la noción de que está bueno, jugando, que está en ese mundo virtual. En 1986, Shannon Lanier definió lo que era el concepto de realidad virtual. Les decía que es un entorno simulado por computadora en el cual la persona puede interactuar. Ahí apareció por primera vez lo que es la definición de realidad virtual. Pero esto viene de antes, mucho antes, y ahora vamos a ver un poquito de historia. Nosotros conceptualmente tenemos dos tipos de realidad virtual. Una realidad virtual inmersiva, ¿sí? Que es la que se puede simular utilizando lentes de realidad virtual, algunos dispositivos ápticos y demás. Y tenemos una realidad virtual no inmersiva, que puede ser cuando nosotros nos ponemos a jugar, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes no sé si escucharon nombrar Second Life, que es un juego en línea en donde uno vive una segunda vida, o sea, puede hacerse un avatar, o sea, un personaje dentro de ese mundo 3D y simular que es otra persona. ¿Ah? Yo que soy medio bajito, morocho, puedo ser un pelirrojo de 1,95 y tener esa segunda vida. Y no estaban utilizando un lente de realidad virtual ni ninguna cosa de eso. Sin embargo, bueno, la tensión que crea este tipo de juegos es que uno pierde la noción de dónde está parado y queda inmerso dentro de ese videojuego en este caso. Después tenemos, como yo les decía, la realidad virtual inmersiva, que es básicamente lo que nosotros utilizamos es esos lentes que tenemos ahí o algún otro tipo que están surgiendo, ahora después vamos a ver. Y yo mediante información que me llega al cerebro, puede ser a través del oído, a través de los ojos, recibo, bueno, impulsos y me da la sensación de estar dentro de ese mundo 3D. Y incluso me puedo llegar a marear, me puedo sentir mal, sentir miedo, asombro, alegría, etc. Esto empezó un poquito ya hace un siglo y poco atrás, en 1938, cuando Sir Charles Weston definió o creó este dispositivo, que es como si fueran un par de lentes, acá tienen dos cristales, y donde yo ponía una imagen que estuviera partida a la mitad, y con esa imagen yo me ponía esos lentes y veía un mundo, esa imagen en 3D. Nosotros recibimos la información por cada uno de los ojos y al recibir esa información medimos las distancias. O sea que esta imagen, por ejemplo, que yo tengo con este ojo, la recibo por este y bueno,
mi cerebro calcula las distancias, qué tan lejos estoy yo, por ejemplo, de la cámara o qué tan lejos estoy de esa silla. Entonces, bueno, con este aparatito, ¿sí? Empezó un poco a definir lo que era un mundo 3D. ¿Ah? Después, en 1966, Ivan Sutherland crea el primer casco de realidad virtual. Y ahí ya empezamos a utilizar lo que son los dispositivos de realidad virtual, ¿sí? los lentes, los cascos de realidad virtual. Y básicamente lo que hacían era lo mismo que hacen los Oculus Rift que tenemos ahí arriba. Se le manda una imagen a cada uno de los ojos, un poco desfasadas, y se simula el 3D. Lo que Iván decía era que, bueno, que la realidad virtual, la pantalla es una ventana a través del cual se ve ese mundo virtual. El desafío es hacerlo lo más creíble posible, lo más realista posible, sentirlo lo más real posible. Ese era un poco el desafío. Bueno, en 2012, Palmer Luckey lo que hizo fue tratar de abaratar un poco los costos y hacer el primer dispositivo de uso masivo, ¿sí? Para realidad virtual. Hasta el momento, yo qué sé, por ejemplo, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se venía utilizando lentes de realidad virtual, por ejemplo, ¿sí? En pruebas, por ejemplo, para hacer simulación de lanzamiento en paracaídas, ¿sí? Pero eran dispositivos muy caros, estábamos hablando de los $2.000 a $5.000 cada uno. Entonces lo que Palmer quería hacer es un dispositivo de bajo costo y de uso masivo. Bueno, este es el Oculus Rift. Bueno, este es un prototipo que es igual más o menos al que está ahí, pero después lo van a poder ver, probar. Y básicamente lo que tiene es, bueno, un field of view, o sea, un ángulo de visión de 110 grados, que cuando nosotros lo ponemos, tenemos ese grado de visión, ¿no? Que es similar al que tenemos nosotros en la vida real. Luego tenemos el dispositivo que al yo mover la cabeza, se los voy a mostrar acá, esto se está reproduciendo, yo estoy acá dentro de un autito, si yo muevo la cabeza de derecha a izquierda, ¿sí? Muevo para arriba o para abajo, ¿sí? O hago esto que se llama rolido, cada uno de estos movimientos se refleja en la cámara que yo tengo simulada ahí. ¿Ah? Y esa fue un poco la clave de por qué estos lentes son ahora tan exitosos y tan reconocidos, ¿sí? Se bajó un poco la velocidad de representación, de que yo muevo la cabeza hasta que yo muevo la cámara en base al movimiento de la cabeza. ¿Ah? Bueno, lo que hace es el mismo concepto que vimos antes. Es un renderizado estereoscópico que lo que hace es, la cámara que yo tengo simulado en el 3D se divide en dos y cada imagen tiene un ángulo un poquito diferente, tal cual como vemos en el mundo, en la realidad, ¿no? También lo que se bajó fue el nivel de persistencia, de renderizado, ¿sí? En tiempo real. Y lo que se trató de hacer y lo que se viene haciendo es que cuando yo mueva la cabeza, ese lagueo que tiene cuando uno gira la cabeza muy rápido, se trata de reducir. Eso se hace, bueno, tratando de renderizar mucho más rápido, o sea que las imágenes por segundo, por cada frame que se reproduce por segundo, sea mayor. ¿Ah? Y bueno, eso fue un poco el éxito de por qué, bueno, Oculus Rift se ha transformado en un hito importante en lo que es la realidad virtual. Y bueno, ahora después vamos a ver algunos otros dispositivos parecidos también a Oculus y que vamos a ver que la trascendencia que capaz que pueden tener en el futuro. Bueno, a Virginia le va a explicar un poco cómo esto se puede aplicar a lo que es la educación. Gracias, Luis. Bueno, ahora les voy a contar, como dijo Luis, cómo hacer para aplicar la realidad virtual a la educación. Primero que nada vamos a ver por qué. ¿Por qué aplicaríamos realidad virtual a la educación? Y estas son algunas de las razones. Porque favorece la motivación del alumno, ya que no es lo mismo
para un estudiante leer un libro con texto plano sobre un tema que estar con esta tecnología, porque proporciona nuevas experiencias a través del uso de ella. Por ejemplo, explorar realidades que no se puede hacer, ir a la luna, en nuestro caso, estudiar la era mesozoica. Son realidades que no se pueden experimentar así en la vida real. Y también promueve la participación activa. Si bien participás de leer un libro, no estás interactuando con el contenido. En un mundo virtual podés hacer esto y mucho más. Podés agarrar un objeto y ver qué pasa si haces alguna cosa, pegarle con un martillo y ver qué pasa. Eso en un libro lo podés leer, pero no lo podés experimentar. Como decía, permite estudiar objetos de diferentes tamaños, a nivel microscópico, por ejemplo, como ser una célula. Te podés meter adentro de esa célula y ver qué sucede desde dentro, ¿no? Que a propósito, este año, con la gente de biotecnología, se va a estar haciendo un proyecto de realidad virtual de una célula y un recorrido en el interior de ella. Y otra razón es que se pueden experimentar situaciones que no pueden realizarse por otros medios. Imagínense una reacción nuclear. Es algo peligroso experimentarlo en la vida real. Con la realidad virtual se puede y sin correr riesgo de vida, por ahora. Y otra cosa muy importante es que los estudiantes pueden ir a su propio ritmo. Es decir, en una clase, el alumno tiene que ir al ritmo del profesor, puede ir presionado por los tiempos, o se puede aburrir porque ya sabe y se aburre de lo que dice el profesor. En un mundo virtual, él mismo dirige su enseñanza, digamos, su proceso de aprendizaje. Veamos. Esto nos muestra cómo aprendemos desde el 5% de una exposición en clase, así hasta el 90% de enseñar a otros. Es la forma que tenemos de, como dice ahí, retención, asimilación y producción del conocimiento. La realidad virtual nos ubica en aprender haciendo. Es ahí donde es un gran apoyo para la educación, porque nos da la experiencia. Y bueno, acá entonces les paso a mostrar una teoría de aprendizaje, que es la teoría de aprendizaje experiencial o vivencial, que está tomando cada vez mayor importancia en el sistema educativo. Cada vez se busca más la participación activa de los alumnos, y empieza así el ciclo. Primero pasa la experiencia o la vivencia. Después, por ejemplo, una persona que agarra y toca una vela y se quema, el fuego de una vela. Reflexiona, dice, uy, me quemé. Observa que se quemó, siente que se quemó. Entonces saca una abstracción o conceptualización. El fuego quema. Entonces la próxima vez, si se encuentra, por ejemplo, con 2 velas, va a tocar la que está apagada porque sabe que la que está prendida quema. Y así se da el ciclo de aprendizaje experiencial. Y con la realidad virtual empezaríamos acá. Nos da la experiencia o la vivencia. Pero también en ese mundo se puede llegar al segundo paso, que es la observación y la reflexión. No necesariamente después de vivir, de recorrer o lo que sea en el mundo virtual, y después de sacarse los lentes te pones a pensar, sino que mismo dentro de ese mundo se pueden dar instancias en las que decís, mirá, ese dinosaurio come carne, entonces aquel otro también debe comer, porque esto se hace de forma interna y reflexiva para adentro. El cerebro hace eso. Y la realidad virtual brinda también esa instancia.
de reflexión. Bueno, no, acá en el caso de los dinosaurios sería, mira, ese dinosaurio está comiendo un bicho, entonces come carne. Sería la conceptualización de decir, entonces aquel también debe de comer carne. Y las transferencias a nuevas vivencias. Y bueno, imagínense un laboratorio de química virtualmente, ¿no? Observan las reacciones químicas y después, en otra instancia, pueden crear su propio experimento, siguiendo el ejemplo del laboratorio de química. Entonces ahí es donde la realidad virtual abre un abanico de posibilidades para el aprendizaje, para experimentar cosas que no se pueden en la vida real, como dijimos, y también para ver otras desde otro ángulo, como ser el de la célula, que se puede ir al interior de la misma para ver su estructura, que es algo como abstracto y difícil de imaginar. Acá ahora vamos a presentar algunas pautas para aplicar la realidad virtual a la educación de forma correcta. Por ejemplo, primero que nada, los objetivos que se marquen para un curso tienen que ver si se pueden simular. Por ejemplo, un objetivo podría ser: los alumnos deberán diferenciar entre los dinosaurios herbívoros de los carnívoros. Eso es un objetivo y tendría que ver si se puede simular. Si se puede simular por computadora, porque pueden haber circunstancias que podría ser que no se puedan simular por computadora. Y si es mejor experimentarlo con realidad virtual o realmente. Después de eso habría que determinar el contenido, pero no solo el contenido del tema, sino de la información a presentar, porque la idea es no mostrar texto plano, sino lo menos posible y que sea todo más visual e interactivo. Entonces hay que definir bien qué información mostrar, qué sonidos y qué utilizar en cuanto a si lentes, si guantes, auriculares, o sea, todo lo que sea salida sensorial. Y finalmente, al producto hay que evaluarlo con un grupo piloto para seguir mejorando. Y bueno, porque es una tecnología que todavía está en desarrollo y encima aplicada a la educación, tiene que seguir mejorando. Y ahora pasa Luis con ejemplos. Bueno, actualmente no somos los únicos, obviamente, que venimos trabajando con esto. Ya hay algunas aplicaciones que hace años que se vienen desarrollando y bueno, con el uso de la tecnología de realidad virtual se vienen transformando de alguna manera. Hace unos años se empezó a desarrollar un recorrido virtual por las pirámides de Giza, en el cual, bueno, lo que se hace es una reconstrucción histórica de lo que transcurría hace unos cuantos miles de años atrás. Y la idea es que, bueno, que la persona recorra ese entorno y sepa cómo vivían los egipcios, como les decía, en esa época. Luego, en la universidad en Canadá, de British of Columbia, se viene desarrollando un proyecto para, de alguna manera, utilizar la realidad virtual en lo que son una simulación de una corte, ¿sí? En donde, bueno, se utiliza esto para leyes, pero la idea es desarrollar una clase virtual en donde yo tengo mi avatar, que sería el docente, y los demás alumnos, mediante el uso de los Oculus Rift, se conectan, se los ponen y participan de esa clase. ¿Ah? No tienen por qué estar todos los alumnos conectados, o sea, están en el mismo lugar físicamente, se conectan a través de internet y pueden ver al docente que estaría representando por un avatar y estarían presenciando esa clase. Nosotros acá lo intentamos hacer, pero como teníamos muchas cosas que hacer en el proyecto, no lo pudimos hacer.
pero se pueden conectar y se puede mandar la información a través de internet. Hay un juego viejo ya, creo que de los 80 o los 90, que había hecho Mattel, que se llama Viewmaster, que básicamente lo que hacía era utilizar el mismo concepto que habíamos visto inicialmente, de poner dos imágenes, ¿sí? Como en un carrete redondo, y mediante esta palanquita se van pasando y yo veo ese grupo de imágenes y veo una imagen 3D, tal cual como vimos inicialmente. Este concepto se retransformó y ahora lo que está haciendo Mattel con Google es hacer una aplicación, más que nada un aparatito que puede utilizarse poniendo un celular, similar a lo que son el Samsung Gear, que ahora después se los voy a presentar o se los voy a mostrar para los que no conocen, y mediante realidad virtual me posiciono dentro de una ciudad, realidad virtual y realidad aumentada. Yo tengo marcadores y con el lente, el celular de frente, voy viendo el marcador que tiene representación, por ejemplo, de una ciudad, la ciudad de San Francisco en este caso. Vamos a ver el ejemplo. Yo ahí mediante realidad aumentada enfoco el marcador y ahí me transporto dentro del entorno 3D. Ahí apunto hacia el nuevo marcador dentro de la realidad virtual y estoy parado con una visión de 360 grados. Ahora miro hacia abajo y vuelvo al menú. Ahí selecciono Alcatraz y estoy parado dentro de lo que es Alcatraz. Selecciono la información y me despliega información histórica sobre esta cárcel. ¿No? Entonces, sin algo muy sofisticado, se está desarrollando, como yo le decía, un dispositivo que sería más bien un dispositivo adicional para poner yo en un celular, que cada vez se viene trabajando en lo que es la representación de realidad virtual a través de los celulares. Bueno, esto es en República Checa, en una universidad, que también están utilizando la realidad virtual para diferentes actividades. Por ejemplo, el poder recorrer el cuerpo humano y ver algunas características. Y aprender, ¿no? Como la mayoría sabrán, tiene conectado los Oculus Rift, luego tiene conectado el Leap Motion. Y la actividad que están haciendo es, recorrer el cuerpo humano y ver las distintas partes de este cuerpo humano. Al estar conectado con el Leap, tienen un ángulo de 110, 120 grados, similar a al field of view que tenemos en nuestros lentes. Y lo que pueden hacer es hacer de cuenta que están agarrando una parte del cuerpo y moviéndola y sacando información sobre esa parte del cuerpo. Haciendo una especie de puzzle con el cuerpo humano. Al igual que lo que comentaba Virginia, el proyecto de la célula o este mismo ejemplo, muchas veces es muy complicado para una persona poder explicarle cómo es la célula por dentro, ¿sí? Por ejemplo en este caso, o cómo es el cuerpo humano o determinada parte. Es muy complicado. Algunas personas viendo un plano, viendo algo 2D, se les complica mucho. Entonces, el poder verlo tridimensionalmente, la verdad que deja la idea clara y realmente reafirma el concepto, ¿no? Y además también motiva, ¿no? Como decía Virginia, al utilizar una tecnología nueva, los alumnos realmente se motivan y
les gusta y bueno, eso es lo que está muy bueno. Y ejemplos van a seguir encontrando por ahí. Bueno, este es un poco un pantallazo de lo que es el Oculus Dino, que lo tenemos allá. Y básicamente en este proyecto lo que hicimos fue, bueno, queríamos hacer un recorrido virtual, queremos empezar a chocarnos con los problemas que tenemos para utilizar esto en la educación. La primera idea inicialmente era hacer el recorrido y también hacer una clase virtual, pero bueno, cuando empezamos a consultar a los expertos en educación nos decían, bueno, el problema es que ¿para qué querés vos hacer un curso virtual? La persona capaz que está en otro país, tiene una diferencia horaria, se tiene que levantar tarde y tiene que coincidir el horario para asistir a la clase esa virtual. Hoy en día se utilizan videos que uno se puede descargar y puede tener una clase a través de videos. No era necesario hacer un curso virtual. Descartamos esa idea porque también con las herramientas que estábamos utilizando no estaban bien desarrolladas para hacer la comunicación a través de internet. Entonces empezamos a hacer este recorrido virtual ambientado en el Mesozoico. Tratamos de hacer el recorrido lo más óptimo posible, lo más grande posible, con distintas especies de dinosaurios. Y la idea era permitirle al alumno obtener determinada información. Tanto a través visual, ¿sí? A través de carteles, se nos complicó mucho para desplegar la información, no sabíamos si desplegar la información por pantalla, cosa que a veces es un poco complicada, o poner paneles en donde la persona se acerca y mira y lee, ¿sí? Tal cual fuera en la realidad. Y esto también lo complementamos con información sonora, o sea, cuando se entra a un lugar donde está cerca alguna especie de dinosaurio, aparece una voz sintética, ¿no? Sintetizada, que explica sobre este dinosaurio. Bueno, conclusiones. Particularmente nosotros creemos que se puede aplicar esto a la educación y que la realidad virtual ha llegado un poco para quedarse, que no creo que en este caso vaya a pasar de moda como pasó de moda en los 90. En los 90 habían surgido algunos dispositivos de realidad virtual. Esto, como yo les decía, no es algo nuevo, entre comillas. Sí, la tecnología está permitiendo disponer de nuevos dispositivos, de tener procesadores mucho más rápidos, tarjetas gráficas mucho más rápidos, en donde podemos recrear cosas que hace 10 o 5 años atrás no las podíamos hacer. Además, el ecosistema emprendedor está haciendo que muchas empresas, a través de lo que generó Oculus, estén generando día a día, están surgiendo nuevas empresas, nuevos startups, hay mucha inversión que se está generando y todos están trabajando alrededor de Oculus. Tenemos algunos que son competencia y algunos que son dispositivos periféricos. PlayStation 4 tiró hace un tiempito atrás, el año pasado, el Project Morpheus, que lo tiró para ir viendo a ver cómo va la cosa. No están avanzando, pero como que lo vienen llevando y van viendo, orejeando cómo viene Oculus. Después, Oculus tiene una alianza también con Samsung, que si ustedes, no se pueden fijar, pero si desarmaran ese dispositivo, van a ver que tiene una pantalla de un Samsung Note. Samsung lo que alargó es el Gear. Ahora van a alargar una nueva versión para el Samsung 6 también, que seguramente salga a fin de año. Y la idea es que yo utilice mi dispositivo, lo ponga acá y tenga una pantalla dividida en dos mediante lentes y pueda hacer una reproducción en mi celular, obviamente que en este caso tiene que ser compatible con Samsung, y tener una reproducción de un recorrido virtual. Después, como estábamos hablando hoy con Gonzalo, HTC también está trabajando en un dispositivo que es un poco más complejo, por lo que hemos visto, que lo que es Oculus. Y la idea es tener una serie de sensores. Estas dos camaritas o estos dos sensores van ubicados en una sala, ¿sí? En las esquinas, y detecta el movimiento de la cabeza
y mediante estos joysticks que parecen joysticks de los nunchaku de Wii o los de Play, yo puedo moverme y puedo caminar, si yo lo tuviera en esta sala, y estas camaritas me van detectando los movimientos. Y bueno, la verdad que si esto logra funcionar va a ser una realidad mucho más inmersiva, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tengo que tener una sala grande para poder poner los dispositivos y poder moverme, pero está bastante interesante. Pegó muy fuerte hace unas semanas atrás y bueno, se está analizando. El Omni es un dispositivo que también surgió casi cuando surgió Oculus, que es una plataforma en donde yo voy caminando, me estoy agarrado, voy resbalando. Tengo acá unos sensores que van pegados a los championes que me detectan el movimiento de mi pie, ¿sí? Y al moverme me muevo dentro de esa realidad virtual. Esto está un poquito mejor porque yo me tengo que quedar quieto en un lugar y no necesito un espacio grande. Después tenemos, bueno, lo vimos en otro video, tenemos el Leap Motion, que como vimos es un dispositivo que va puesto en los lentes y detecta lo que son el movimiento de las manos. Mayo es otro dispositivo también, que es como una especie de pulsera que detecta los impulsos eléctricos que pasan por la mano y detecta el movimiento del brazo y supuestamente movimiento de los dedos. ¿Ah? Entonces ya tenemos dos empresas compitiendo prácticamente por lo mismo. Hay otra empresa que también lanzó un anillo que uno se pone y hace prácticamente lo mismo que hace Mayo. Y bueno, Microsoft también largó algo que no es realidad virtual, es más bien realidad aumentada, con el proyecto HoloLens, que son unos lentes de realidad aumentada que proyectan mágicamente, ¿sí? Una especie de holograma en el lugar donde yo esté. Es algo medio mágico por ahora, pero también se está desarrollando. Con lo cual lo que queremos decir es que presentamos algunos ejemplos, hay muchos más, pero el ecosistema de emprendedores en Estados Unidos está alargando muchas startups en tecnología que se están, apoyando lo que es el uso de realidad virtual, ya sea en forma directa o mediante dispositivos ápticos. Bueno, la realidad virtual aplicada a la educación en forma correcta, o sea, definiendo los objetivos, como decía Virginia, definiendo qué cosas puedo hacer, qué cosas no, viendo si yo la realidad que vaya a simular la puedo simular en un PC, puede generar capacidades de mejora en lo que es apoyo a la educación infinitamente, ¿no? O sea que lo único que se tiene que analizar es en qué yo quiero hacer foco en algún curso que yo esté dictando. Y bueno, como decimos nosotros con Virginia, la imaginación es el límite y no. Lo único que se limita es un poco la tecnología y a medida que se vaya desarrollando la tecnología de realidad virtual, vamos a tener dispositivos mucho más rápidos, con mucha más calidad de imagen, con mucha más nitidez y bueno, los equipos van a poder reproducir cualquier realidad que nosotros queramos hacer. Bueno, esto es un poco la charla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, muchas gracias.